Bien, por el micro. Bueno, en esta mañana estoy muy contento de estar aquí, como siempre, y siempre es un privilegio estar aquí en este púlpito para predicar la palabra de Dios. Voy a hacer un poquito de tiempo, porque necesito que alguien se me ponga ahí en el ordenador. Basta ya, ¿no? Pues si quieres puedes poner ya la primera diapositiva. Bueno, ya lo veréis en la primera diapositiva. El tema que traigo en esta mañana no es un texto bíblico, como muchas veces es costumbre de poner el versículo y se habla de se explica y se profundiza. No es tampoco un tema habitual, como puede ser la fe, la justificación, la salvación o algo así. Suele ser un tema, va a ser un tema no muy normal, y ya lo estáis viendo, ese es el título. La satisfacción espiritual. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, más o menos lo leéis, ¿no? Más o menos desde dónde estáis, ¿no? Que muchas veces la altura de detrás, no sé si es la correcta o no, pero bueno. Esto lo pongo para que sirva de apoyo, Miradme a mí, también mira el texto, pero bueno, yo complemento más de lo que hay ahí. Eso un poco está resumido. Y sirve un poco para si alguien se está perdiendo de ello, bueno, pues más o menos ya sabe de lo que estoy hablando. ¿Vale? Bueno, el tema, como yo decía, que traigo en esta mañana, va dirigido a nosotros creyentes, ¿vale? Sin embargo, no es un tema para los creyentes. Es un tema que nosotros lo tengamos en cuenta para cuando tengamos a un inconverso delante, tengamos cosas para decirle, argumentos para decirle, ¿vale? Y lógicamente, si hay alguien que todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, pues por supuesto, para esa persona es para la primera, para el que viene, ¿no? Bueno, como estáis viendo, sobre la satisfacción, es lo que yo voy a hablar esta mañana. Bueno, la satisfacción en general es un deseo propio del hombre. Todo el mundo queremos estar satisfechos en la vida, de todo. Y como digo de todo, bueno, el apetito físico, el gusto por lo bello, en fin, el juicio moral o tantas cosas que pueda haber. Siempre queremos estar satisfechos en la vida y estar a gusto de lo que estamos pensando o haciendo, ¿no? Pero no siempre es así. Podemos muchas veces estar frustrados, porque no lo estamos consiguiendo, no estamos satisfechos de tal o cual cosa. Bueno, dentro de las cosas que podemos pensar sobre la satisfacción, hay una cosa muy importante y es crucial, y es simplemente cuando yo hablo de algo tan importante como es decir o pensar el sentido de la vida. Cualquier persona puede pensar 30.000 cosas, pero antes o después de su vida va a decir, bueno, ¿y yo por qué estoy aquí? Yo estoy aquí viviendo. ¿Cuál es el sentido que yo tengo de estar aquí? Y no me refiero a los cristianos. Cualquier persona, incluso aunque no sea cristiana, lo puede pensar, hermano, ¿vale? Es una cosa muy importante. Y lógicamente, pues, como decía, si no consentimos de estar satisfechos, pues nos vamos a desilusionar, ¿vale? Porque es un afán siempre del hombre de cualquier cosa que se encuentre a gusto, y si no está satisfecho, pues se encontrará a disgusto, ¿vale? Bueno, entonces pregunto yo, ¿por qué nuestros planes a menudo se frustran debido a la enfermedad, a la guerra, a la imposición de otras personas o de cuantas más circunstancias? Y otra pregunta, ¿y también por qué a veces arruino mi oportunidad de ser feliz por hacer otras cosas dañinas para mí o para los míos? No son a veces palabras muy rimbombantes, pero os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Por ejemplo,
si yo compro un apartamento que no lo necesito mucho en la playa, bueno, aquí porque estamos en la playa, vamos al típico sevillano que tiene ahorrado algún dinero y se quiere comprar algo. Y es un apartamento de super lujo que le ha costado un pastón, ¿vale? O sea, ha pedido un préstamo y lo va a tener esclavizado ese préstamo durante varios años, ¿eh? Y ha renunciado, sin embargo, a una cosa que no era tan necesario, ha renunciado a otras cosas que le podían dar felicidad a su lugar y alegría a su vida en el día a día, ¿vale? O sea, eso entonces es que no ha pensado esa persona bien correctamente, ¿vale? Entonces, como yo digo, nuestra decepción hay que buscarle una respuesta, ¿vale? Y si no la encontramos, le buscaremos alguna respuesta que nos pueda tener más o menos convencidos, o por lo menos que acalle nuestra conciencia, ¿vale? Vamos a pasar al segundo. Bueno, hay mucha gente que busca respuestas para esa decepción. Entre otros sitios donde buscan la respuesta es, como yo he puesto ahí, se llega a la religión. La religión, he dicho la religión, no a Cristo, que es distinto. Entonces, mucha gente ven la religión y la religión, en síntesis, muchas veces, pues le dice que el problema que ellos tienen no es ni más ni menos que el pecado, ¿vale? Y desde luego eso es cierto, Como cristianos cogemos la Biblia y el problema de las personas es el pecado, ¿vale? Pero realmente, hermano, no nos va a servir de gran ayuda decir que tú tienes un pecado. Es como si yo le dijera a una persona que tiene cáncer que tu problema es la enfermedad. No, pero con eso no estamos diciendo nada, no le estamos solucionando nada. Pues esto es lo mismo, hermano. O sea, la religión dice que tú tienes un problema que es el pecado, pero con eso no hemos eliminado el problema. O no hemos frenado aquellas cosas que van a frustrar nuestra satisfacción, ¿vale? Entonces, muchos, bueno, vuelvo a insistir, vuelven a la religión y lo que prescribe la religión, ¿no? O sea, ¿qué dice la religión? En general, no hace falta ser un lince, pues que hay que ser bueno, hay que ser amable, hay que ser menos egoísta en la vida, hay que ser más puro, incluso orar o rezar diariamente, negarnos a nosotros mismos, vamos, yo cojo casi la Biblia, incluso disciplinarnos. Si habláis con alguien en la calle, os va a decir estas cosas o similares. Yo soy bueno, yo no he matado a nadie, os va a contar casi lo mismo que os cuento yo ahora mismo. Y hay gente que merece, que dice que eso merece la pena, porque ellos creen que la religión les puede satisfacer. Pero sin embargo, todos sabemos que eso no va a satisfacer. Todos sabemos aquí como cristianos que hay un pero, y es que nos tenemos que parar a escuchar a Jesús, que nos va a decir que eso no es suficiente, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué diagnóstico, como si esto fuera una enfermedad, tenemos. Y luego al final veremos la solución, ¿vale? Bueno, siguiente. Entonces, vamos a ver distintos tipos de satisfacción. La primera es, ¿vale? La satisfacción de una buena relación con Dios. Bueno, como yo estoy diciendo, la base de las insatisfacciones, como dice la religión, es el pecado. Y el pecado todos sabemos que es una ofensa contra Dios. Se oponen a las leyes de Dios y a su justicia. Entonces, si Dios nos ha creado, si somos criaturas de Dios,
que nos puede dar una paz duradera es nuestro Creador, ¿no? Y por lo tanto, si no nos reconciliamos con Dios, nuestro Creador, no podemos tener esa satisfacción, ¿vale? Es lógico. Bueno, como todos sabéis, quien nos reconcilia es Cristo, y podemos llegar a la presencia de Dios o de Cristo inmediatamente, siempre y cuando haya, como todos sabéis, un arrepentimiento radical, correcto y honesto, y una fe verdadera en lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿vale? Bueno, insisto en el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo decir, bueno, pues yo que ahora soy orgulloso no lo voy a hacer, me voy a arrepentir de ser mentiroso y ya no lo voy a hacer, o de cualquier otra impureza mala, ¿no? O pecaminosa. O simplemente el arrepentimiento no es decir, bueno, decidir abandonar esa actitud y esas cosas, ¿vale? Siguiente. El verdadero arrepentimiento, hermanos, todos sabéis que es un cambio de rumbo en nuestra vida. Y vuelvo a insistir, no vale remedios superficiales, no vale tener buena voluntad, aunque nos parezca obvio de hacerlo. O sea, toda la gente podemos intentar mejorar a nosotros mismos, con la esperanza, tal vez, de que podamos tener la aceptación de Dios. Pero no vale, porque hay dos aspectos que no estamos considerando. El primero, que los pecados son suficientes para no merecer el rechazo de Dios, ¿vale? Por mucho que tú quieras intentar de mejorar, por mucho que tú digas la religión me dice esto y esto y esto lo voy a hacer, no es suficiente, hermano, porque dice la Biblia, bueno, no quiero citar Tito bíblico porque no necesito 2 horas aquí, pero dice en la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Hermanos, por mucho que nosotros nos empeñemos a ver si Dios nos puede aceptar, no es suficiente. Es más, incluso en el caso de que quisiéramos o empezáramos a mejorar, la palabra de Dios nos dice que no habremos mejorado lo suficiente como para ser aceptados hacia Dios. Ahora cito un versículo, hay muchos más versículos. Entonces, ¿cómo hacemos para tener una reconciliación verdadera o satisfactoria? Pues yo he empleado una medida extrema. Y la medida extrema conocéis. Envió a su Hijo Jesucristo a sufrir la muerte en la cruz por cada uno de nosotros. Y no hay otro camino, hermano. Si hubiera habido otro camino, si podría haber habido otra senda, otra manera de hacer la aceptación de Dios sobre la base de nuestra mejora, si hubiera podido haber sido, Cristo ha muerto inútilmente. No tendría que haber venido Jesucristo aquí a la tierra. No tenemos que estar celebrando la Navidad porque no hubiera habido Navidad. Si fuese por nuestros propios méritos, hermanos, por lo que dice la religión, pues debe ser bueno, no voy a ser ya egoísta. No es suficiente, hermanos, como lo estoy diciendo. ¿Vale? Bueno, esto es, digamos, la primera satisfacción, que tenemos que estar reconciliados con Dios. Vamos a pasar al siguiente. Ahora vamos a ver otro tipo de satisfacción. Como estáis viendo, la satisfacción de llegar a ser aquello que estamos destinados a ser. A ver, no es suficiente saber que Dios, que Cristo es nuestro Salvador. O sea, poder decir yo soy aceptado de Dios, a veces suena como si pudiéramos continuar pecando, porque, bueno, como yo sé que está en Cristo,
que yo soy salvo, bueno, pues voy a vivir la vida, ¿no? Voy a hacer cosas, sin embargo, no es suficiente, ¿eh? Como uno piensa, bueno, como Cristo murió por mí, ¿eh? Como yo ya soy cristiano, bueno, pues ya está, ya todo lo demás, ¿para qué? Todos sabéis que no es así, ¿no? Porque creer en Cristo, hermanos, no es creer, o sea, creer en Cristo como nuestro Salvador, significa también entregarnos sin reserva a Él como Señor. Cuando hablamos de la palabra Señor, lo que significa Señor es un poco similar en los tiempos donde había esclavos y señores. Os ha llevado una serie que a mí me encanta, al mediodía, en la tele, cuando había señoritos y había el servicio que estaba ahí todos muy obedientes a los señoritos. Eso significa más bien Señor. Significa a la persona que tenemos que servir. Que tenemos que obedecer, la persona que tenemos que contar con Él. Entonces, no es suficiente, como yo estoy diciendo, creer y se acabó. Es decir, bueno, como Jesucristo me ha salvado, pues yo ya tengo la salvación, tengo el pasaporte para el cielo y se acabó. No, hermano, no es suficiente. Yo diría más que tenemos que estar unidos con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Vale? Esto lo pongo como analogía al matrimonio. El matrimonio son dos personas distintas, el marido y la mujer. Cuando se casan, como dice la Biblia, se unen y forman una sola carne, para siempre. De pasar a ser dos individuos, dos personas, son una sola unidad. Pues es lo que nosotros tenemos que hacer con Jesucristo. Tenemos que ser uno con Él. Por tanto, hermanos, no puede haber satisfacción definitiva sin convertirnos en lo que nuestro Creador quiere que seamos. Y nos tenemos que, lógicamente, comportar de acuerdo con esto. ¿Vale? Siguiente. Y sigo diciendo lo que comentaba antes. Nuestra tendencia, sin embargo, es intentar mejorarnos nosotros mismos. Pensamos que por medio de una disciplina, por ejemplo, religiosa, mejoraremos lo suficiente como para merecer disfrutar del cielo. Pero, hermano, así lo piensa Dios. Todos sabéis. Dios lo que hace es que implanta en nosotros una nueva naturaleza. Así que el que cree en Cristo, nosotros los cristianos, tenemos dos naturalezas. La naturaleza, como dice la Biblia, la vieja y la nueva. No voy a citar el versículo bíblico, todos lo sabéis, pero dice la Biblia, despojarse de la vieja. Lógicamente, cuando nos convertimos, no nos la quitamos inmediatamente. Es una cosa paulatina, poco a poco. Pero nos tenemos que despojar. Y dice la Biblia, hacerla morir, para que no exista. Y luego nos dice, y vestido del nuevo nombre, de la nueva naturaleza. Algunos se podrían preguntar, bueno, si yo tengo dos naturalezas, la vieja y la nueva, ¿qué podría pasar si yo descuido esa nueva naturaleza? Y sin embargo, sigo mimando o seguimos consintiendo todavía esa vieja naturaleza. Pues ni más ni menos, hermanos, Dios nos va a disciplinar. ¿Vale? Antes o después Dios nos va a disciplinar. Y voy a ir a veces a algunos extremos, pero espero que no que sea la mínima de veces hasta la muerte. Cuando uno pertenece al Señor y si uno no lo obedece y todavía está muy inclinado hacia la vieja naturaleza y todavía la vieja naturaleza está por encima de la nueva, Dios le va a disciplinar para que poco a poco haya un cambio. ¿Vale, hermano? Y es muy importante.
y disciplinar, la disciplina a veces puede ser fuerte, ¿eh? No es una cosa ligera, ¿eh? Porque Dios quiere de nosotros que cambiemos, ¿eh? Que seamos unos nuevos hombres, una nueva mujer. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otra satisfacción, que como dice ahí, es la satisfacción de actuar como hemos sido llamados a actuar. Bueno, Dios nos ha creado a nosotros. ¿Y quién mejor que el propio Creador que nos conoce? ¿Eh? Y entonces, eso es así que hace que nosotros tengamos que hacer su voluntad. Si no hacemos su voluntad, si no estamos en sintonía con el Creador, hay algo que no concuerda, ¿vale? Por tanto, como yo digo, no podemos estar satisfechos con nosotros mismos si no estamos actuando como el Señor nos ha llamado a actuar. Un símil no muy apropiado para que lo entendáis. Si un creador hace un robot y ese robot no está en la misma frecuencia que emite el creador, o sea, el que está detrás en los mandos, y le da órdenes, pues no va a poder hacer nada, ¿no? Entonces, para que ese robot haga lo que le dice el que le está dando las órdenes, tendrá que estar en la frecuencia de la misma onda, ¿vale? Y esto es lo mismo, ¿eh? Por tanto, eso significa que nosotros tenemos que abandonar nuestros caminos, y pensamientos y hacer, como dice Jesucristo, como él decía a Jesucristo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, si no estamos, como digo yo, en la misma onda o la misma frecuencia de Dios, no vamos a estar satisfechos. Como yo insisto, Dios es nuestro creador, Él sabe nuestras necesidades, ¿vale? Y lógicamente esto lleva condicionado a la obediencia a Cristo. Y la obediencia a Cristo significa consultar a Cristo, que Cristo tome el control. Si tenéis delante algún amigo que estáis hablando del Señor, os podré decir, bueno, espérate, Manolo, o Miguel, o Pedro, o Juan. Lo que tú me estás diciendo, eso solamente son para los santurrones, los que pueden plantear esto de esta manera, de seguir, de hacer la voluntad de Dios. Es natural que se piense así, ¿no? Pero él también se piensa así porque la gente a veces tiene ideas incorrectas de Dios. Entonces, ellos piensan que hacer la voluntad de Dios es una obligación. Y lógicamente a nadie nos gusta que nos obliguen, como es lógico, ¿no? ¿Vale? Y incluso, aunque en el caso hipotético que pudiéramos ser capaces de hacer la voluntad de Dios, eso supondría que la gente tendría que tener un espíritu de sacrificio. Y lógicamente un espíritu de sacrificio, a la gente eso no le agrada, ¿no? O sea, es como si fuera una actitud repugnante, como un estilo de vida que dice que buen cristiano soy yo, ¿no? Eso debe ser un poco en plan capillita. Todos sabemos lo que significa ser capillita, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso no agrada mucho. Siguiente. Por tanto, hermanos, la única satisfacción y que realmente nos va a satisfacer es servir a Dios, hacerlo de una manera no obligatoria, no por ser un capillita, como digo yo, sino todo lo contrario, de hacerlo de una manera voluntaria, porque queremos hacerlo, y además con alegría, y por amor a Dios, no por obligación, insisto. Bueno, ¿y esto cómo se hace? Hombre, uno puede a sí mismo obligarse, ¿no?, a servir a Dios, si lo intentamos suficientemente o con mucha fuerza, ¿no? Pero a veces puede uno obligarse, pero más complicado es decir, me voy a obligar a amar a Dios, por imposición, por obligación. Eso es más difícil, hermano.
Entonces, ¿dónde está el secreto de amar y servir a Dios? Por ejemplo, si cogemos la Biblia, el apóstol Pablo nos da de su manera de actuar cuando se convirtió la respuesta. Y el secreto es una mezcla, por un lado, de amor a Cristo y a Dios, y de amar, por otro lado, de pura lógica. En la vida de Pablo, vamos a llamar entre comillas, tenemos tres descubrimientos. Uno, que el efecto que le causó a Pablo, o sea, el efecto que causó a Pablo fue una inmensa gratitud por lo que Cristo hizo por él. Él reconoció que cuando se convirtió le tenía que dar la gracia a Dios, porque llevamos un rumbo equivocado. Primero, o sea, por una gran gratitud, y luego también por pura lógica, porque él que sabía que si no hubiera Cristo muerto en su lugar, tendría que haber muerto. Entonces, por un lado tenemos lógica y gratitud. Y en segundo lugar, el mismo Cristo lo dice: mi yugo es fácil y ligero. O sea, eso es también otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Nosotros somos cristianos porque el yugo que nos impone es un yugo fácil de llevar, como decía Cristo. Y en tercer lugar, porque tenemos una gran recompensa. Bueno, la recompensa, primeramente, por supuesto, es nuestra propia salvación. Pero hermanos, tenemos la recompensa de estar un día en el cielo con Cristo, donde veremos a todos nuestros seres queridos que han conocido a Cristo como su Salvador personal. También, bueno, no me quiero profundizar, la Biblia habla también de unas recompensas que son unas coronas que Dios nos dará. En fin, no me entiendo en esto. Pero bueno, supone que tendremos una recompensa, entonces eso también hace que nos animemos a seguir hacia adelante. ¿Vale? Siguiente. Y ya por último, vamos a ver la satisfacción de conocer lo que está pasando. Es muy importante, hermano, que cuando estamos, o sea, en general la gente cuando actúa en la vida y no sabe lo que está pasando, pues se encuentra con una actitud de frustración. Por ejemplo, si se nos pide que trabajemos en algún proyecto y si no se nos dice exactamente en qué consiste ese proyecto, pues en fin, estamos ahí trabajando pero no estamos muy satisfechos. O si se espera de nosotros que luchemos por él, sin saber exactamente si ese proyecto va a ir a buen puerto, ¿no? O va a fracasar, pues igual. Tú quieres estar seguro de lo que tú estás creyendo, para que tú estás trabajando, que no vas a elevarte, ¿no? Entonces, si no lo sabemos, pues estaremos con una actitud un poco desesperante e insatisfactoria. ¿Vale? Por desgracia, hermano, mucha gente es como están viviendo, lo estoy diciendo así de esta manera. Mucha gente está viviendo, trabajan y mueren y no saben muy bien el porqué de las cosas. No saben por qué están ahí. Bueno, lo voy a concretar un poco más. En un sentido filosófico, o sea, cuando la gente se pone a cargar, como dicen algunos, muchos dicen, bueno, pueden tener una vaga idea acerca del propósito de la vida, o incluso si hay algo después de la muerte o no. La gente se pone a pensar. Hay algunos que dicen, bueno, ¿habrá valido la vida después de las fatigas y los sacrificios que yo hice? ¿Habrá servido la pena? O al final de la vida, uno está ya en el lecho de muerte y uno puede pensar, ¿habrá valido la vida o ha sido un desastre? Bueno, eso es en plan filosófico. Hay gente que no piensa a esa altura y piensa de una manera materialista. La misma Biblia nos dice
comamos y bebamos que mañana moriremos. Así piensa mucha gente. Mucha gente dice, bueno, pues como la vida, yo no le veo un sentido a la vida, pues me voy a disfrutar al máximo de ello. Bueno, dice aquí, como hay no bebamos, no significa como hay no bebamos, obligatoriamente. Pues me voy a comprar un coche, me voy a comprar esto, voy a hacer aquello, voy a ir de viaje, voy a hacer tal o cual cosa, para que esté yo al máximo alegre y contento con lo que tengo, ¿vale? Porque luego, cuando me muera, me espera el hoyo y ya está, y no hay más. Vamos a disfrutar el máximo de la vida. Ahí también piensan así. Y en tercer lugar, ya yendo más lejos, hay gente que piensa en un sentido espiritual. Él dice un sentido filosófico, luego materialista. Tercero, sentido espiritual. Hay gente que supone que somos llamados a vivir, sí, pero siempre con una inseguridad en la vida. Y mucha gente piensa, y es más, ojo, cuidado, y con esto. Los mismos creyentes, Puede decir, bueno, yo tengo fe, pero con esa fe vive todavía en una inseguridad. Y hermanos, el punto D que no sé si está puesto ahí. Pasa. No, era el anterior, perdón. Bueno, es ya decir que aunque uno piense de una manera con fe, pero con inseguridad, eso no es suficiente, hermanos. El sentido bíblico es todo lo contrario a la inseguridad. Si escuchamos a Jesucristo, Él nos lo va a decir por qué. Entonces, Dios no nos va a dejar en esa inseguridad o esa oscuridad, dicho de otra manera, de cuáles son sus propósitos, de cuáles son los propósitos para cada ser humano en la tierra. ¿Vale? Si cogemos la Biblia, hay muchas cosas que nos es ocultan. O sea, si a mí me dicen, Manolo, ¿tú sabes cómo vas al cielo? Bueno, leeré algunos capítulos del Apocalipsis, unos cuantos capítulos también de los Evangelios, pero bueno, eso es lo poquito que nos dice la Biblia. No lo sabemos con exactitud. Igual que esto, otras muchas cosas no se nos revelan, hermano, pero sin embargo, se nos revela lo suficiente para que nuestra conciencia estará callada, diciendo que tengo un propósito. Es lo suficiente, ¿vale? Y entonces hará que nuestra vida sea llena de significado y propósito. Os leo dos versículos. No está ahí. Está ahí, o si quieres ahí apuntar. En Juan 15:15 y Juan 14, de 2 al 3. Dice el primero, Juan 15:15, como complemento a lo que estoy diciendo, que Dios no nos va a dejar en la oscuridad. Dice, ya no os llamaré siervos, dice nuestro Señor Jesucristo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo ha dado a conocer. Bueno, ciertamente hablamos todas las cosas no, pero lo suficientemente me lo digo, sí nos lo ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque somos sus amigos. Ya no vivimos en una incógnita en nuestra vida. Por eso yo estoy diciendo que Dios nos da un propósito y una razón de ser. Incluso, y Juan también, un 14, 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto nos está dando, hermanos, una razón también de ser de aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo que nos está preparando lugares en el cielo. Entonces, se está refiriendo a nuestra segunda, sin entrar en el estudio bíblico, a la segunda resurrección. Cuando Jesucristo venga aquí a la tierra, se llama el rapto de la iglesia, que resucitarán los que hayamos muerto
y los que estén vivos, pues también se cambiará su cuerpo en un cuerpo espiritual, ¿vale? Y vendrá a por lo suyo, ¿vale? Entonces tenemos un propósito, porque sabemos que Dios, por Jesucristo, va a venir a por los suyos. Por lo tanto, hermano, el esfuerzo nuestro humano no va a ser en vano. Si somos creyentes, esto nos dará ánimo para, como digo yo, para tirar para adelante, para vivir con confianza y trabajar. Sabemos que lo que hacemos no carece de sentido. Y ahí precisamente radica la satisfacción. Si yo sé qué propósito tiene mi vida, pues voy a estar satisfecho. Y voy a luchar y trabajar porque yo sé por qué estoy trabajando. Frente a mucha gente, entre otros, como yo he dicho, como amigos vamos, pues más moriremos. No tiene propósito, no tiene sentido para ellos la vida. ¿Vale? Y ya por último, bueno, ¿cuál es el camino de la satisfacción? ¿Cómo se consigue? Bueno, lógicamente todo lo que estoy comentando, satisfacción, pues no tiene valor ninguno. Como lo digo, si no planteo la solución. Bueno, la solución no hay que servirse como cristiano. Ahí la tenéis. Cree en Cristo el Señor Jesucristo y será salvo. Esa es la solución. Esto es muy sencillo, ¿no? Decir, bueno, yo creo en Cristo y es mi Salvador. Esto es muy sencillo, creer así muy fácil. Pero esa sencillez nos obliga también a una gran dificultad. Porque nuestra fe tiene que ser una cosa profunda, hermano, íntima y personal, y no una fe superficial. Os lo explico mejor. Si vaya a la calle y preguntar a cualquiera de los que pasa por ahí, tú le dices, ¿tú crees en Dios? Va a decir que sí. Ah, ¿tú crees en Cristo? Sí, claro. Pero cuando tú le estás preguntando que cree en Dios, lo que tú le estás diciendo a muchos de ellos, a la gran mayoría, es, ¿tú crees en la existencia de Cristo? Y lógicamente la mayoría va a decir que sí. ¿Por qué va a decir que sí? No hay que morirse, coger cualquier manual de historia y veréis que hubo un tal Jesucristo hace 2000 años que nació. Está en la historia. Jesucristo está en la historia. Tanto es así que estamos en 2000 años de la gracia del Señor Jesucristo. Estamos contando a partir del nacimiento de Cristo. O sea, la humanidad ha establecido para contabilizar los años que pasan el nacimiento de Cristo. O sea, dice la Biblia que los demonios, ahí está, tiemblan, porque saben que existe Dios, saben que existe Cristo, no lo van a saber. Y los demonios van a ir al cielo, ¿a que no? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Por lo que yo decía antes, conocer a Cristo, la fe en Cristo, no es solamente reconocerlo por su existencia, sino hacerlo nuestro Señor y Salvador, que es donde está la diferencia. Y es donde ya la mayoría ahí no llega. ¿Vale, hermanos? Y eso se lo tiene que machacar muy bien a las personas. Decirle que no vale una creencia en la existencia de Cristo o de Dios. Lo que ellos piden es que lo tengan como Señor y Salvador de su vida. Y ya termino, hermanos, ya como conclusión y como resumiendo, os vuelvo a refrescar, digamos, los títulos de lo que yo he comentado. Entonces, para que tengamos una satisfacción espiritual, primeramente, tiene que haber una reconciliación con Dios, que es nuestro Creador. En segundo lugar, nos tenemos que entregar a Cristo como Señor y vestido del nuevo hombre, ¿vale? Luego, tenemos que actuar según los propósitos de Dios. Si los propósitos de Dios es hacer su voluntad, lo que no podemos es estar rechazando esa actitud. Tenemos que actuar según, como yo decía, tenemos que estar en la misma frecuencia, en la misma onda de Dios, porque si no estamos en la misma sintonía, no vamos a estar a gusto con nosotros mismos, no vamos a estar en paz. Lógicamente, conocer esos propósitos. El último propósito, yo le he leído el versículo,
es que Jesucristo va a venir por su pueblo, ¿vale? Y lógicamente el camino de esa satisfacción, ni más ni menos, como todos ya lo sabéis, es Jesucristo. Hermano, que Dios nos bendiga, que esto sirva para hablar a las personas que están ahí en la calle, que necesitan a Dios, que no están contentos consigo mismos, que no están contentos con el mundo, que no están satisfechos. Jesucristo es el único que les puede dar esa satisfacción. Tenemos que orar a Dios, que el Espíritu Santo nos dé palabras de sabiduría para hablar con ellos y que esas palabras vayan a su corazón y le hagan mella y le hagan pensar. Dios los bendiga, hermanos.